familiar with the cloud thing. Okay, that's okay. Me either. That's as long as you've always done it from the computer, then that's what I'm doing. So we are being recorded for those of us that can't get on early enough. Muy bien, bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a una llamada online. Hoy para mí es un placer poder tener con nosotros a una persona que lleva apoyándonos desde hace ya varios años y para mí es un honor poder trabajar con él. La verdad es que me encanta su apoyo y su rapidez a la hora de solucionar situaciones que estamos teniendo con diferentes cosas. Y bueno, él tiene muchísima experiencia, estaba en Sango con nosotros desde los inicios, creo que fue el 2005 aproximadamente que él empezó, ya llevaba 12 años en Sango, fue miembro del Club del Millón, del multimillón de dólares en Sango y la verdad es que es una persona con muchísima experiencia en el network marketing y hoy está aquí para transmitirnos un mensaje para cómo terminar este año 2017 y empezar el 2018 con mucha fuerza y con muchas ganas de crecer en conjunto como equipo. Así que os presento a todos a una persona que ya conocéis, Marc Lesser. Welcome to the call. It's a pleasure to have you here tonight, and it's all yours. Well, thank you. Thank you for that introduction, Sarjan, and it's been a pleasure and an honor to work with you throughout the years, and I believe we are on the precipice of a new beginning that if we all work together can be a magical transformation for us going into the new year. Muy bien, muchas gracias, Sarjan, por esa introducción. Para mí es un honor siempre poder haber estado trabajando contigo y estoy convencido que estamos en un momento muy especial y si todos trabajamos en conjunto, estamos en un precipicio de un comienzo nuevo y podemos hacer que el 2018 sea un año excelente. First of all, I'd like to thank you for your time. Most of you are logging in from Europe. I know it's probably 9:30 or so your time on a Thursday evening, and you have probably last-minute things to do for Navidad, for Christmas. Y quería agradeceros a todos por estar conectados hoy aquí. Creo que casi todos sois de Europa, el horario de las 9:30 de la noche y en estos últimos días antes de las Navidades que todos tenemos cosas que hacer, así que os agradezco vuestro tiempo. And I'm gonna focus this on the European market because it looks like predominantly most of you are dialing in from Europe. Y voy a enfocarme sobre todo en el mercado europeo, ya que la mayoría de los que estáis aquí trabajáis y estáis en el mercado europeo. And Sarjan, I just want to confirm, maybe except for Lola and Henry, were they with Zango as well? Yeah, Lola is with Zango also, and Henry is actually Sandra Moncayo. Oh, okay. So, yeah. Incognito. Yeah. Well, welcome everyone, and all of you know that there's a brand new office, obviously, in London for the European market. Y bienvenidos todos. Bueno, todos sabéis que hay una nueva oficina en Londres para el mercado europeo. And with that new office, maybe we've had a few bumps with the shipping that we're going to get cleaned up and fixed, as well as maybe a timely customer service number that can allow us to, after work hours, when most people have jobs, if they still need customer support, we're going to make sure that we're going to get that as well. Y con esta nueva oficina, bueno, hemos tenido a lo mejor algunos trompicones al principio, ahora con esto de los pedidos, también con ese horario de atención al cliente, que es un horario en el cual, pues como es fuera de horas de trabajo, en horas de trabajo, pues para muchas personas no les es adecuado y bueno, todo eso lo vamos a estar arreglando y vamos a tener un horario adecuado para todo el mundo. My knowledge of the European market is mostly from my past experience with Zango, not necessarily with the last number of months with Zija.
Y mi conocimiento en el mercado europeo sobre todo es con Sango, no necesariamente en los últimos meses con Fija. However, I work very closely with Kali Butler and Redis, and what I've learned quickly is that while Zisha is in a lot of markets, including the European markets, and they're in more markets than Zango ever was, those markets really haven't been big producing markets up until we arrived. Y aunque, bueno, yo he estado trabajando de codo a codo con Collie Butler y también con Redis, y lo que he llegado a darme cuenta y lo que he visto es que a pesar de que Zija está abierta en Europa y que con Zija tenemos muchos más países, la realidad es que todos los mercados europeos con Zija no habían sido mercados de gran volumen hasta que hemos llegado nosotros, los de Sango. So I'm not sharing this with you to make excuses. I'm sharing this with you because they're not used to the sales and the demands that a distributor force requires. But now they're getting on track with it because we're forcing their hand. Y no estoy diciendo esto como usarlo para excusa, sino que lo estoy diciendo porque ellos no estaban acostumbrados a la demanda habitual de lo que son unos distribuidores que están pidiendo cosas. Así que poco a poco se van a ir adaptando a esas necesidades y demandas de los distribuidores. So I'll give you an example. I made it a point, and I encourage everyone to do the same if they're going to go forward with this business. I made it a point to get to know not just corporate people, but other cross-line leaders in our company. Y yo he hecho algo que os invito a todos los que estáis aquí, que vais a querer continuar haciendo este negocio, que hagáis. Y es que no solamente me pongo en contacto con personas del corporativo, de la empresa, sino que también me pongo en contacto con personas del negocio que son crosslines. So with that, I've forged some really good relationships with some of the top leaders that Sarjan also knows in Europe through the Powerhouse Group. In particular, Boss, I think, is maybe one of the top leaders there. Y lo que he hecho es tener relaciones con líderes, sobre todo europeos, que Sarjan conoce a algunos de ellos, en especial los de Powerhouse, como por ejemplo Boss, que sería uno de los líderes más potentes en Europa. And I wouldn't normally bring up another team, but there's an important reason for it, because what I've seen over the last few years with these, really, most of them are millennials. Y yo normalmente no traería, pues no hablaría de otro equipo, ¿no? Pero en este momento creo que es oportuno hacerlo, porque lo que he visto, lo que están haciendo estos en los últimos años, que además la mayoría de ellos son lo que se llaman los millennials, que son gente joven, ¿no? De menores de 30 años. You know, many of us, if we've been around this industry, have heard, you know, there's no place for ego in this business. So if you come to a meeting, leave your ego at the door. You've probably heard this, right? Y seguramente has escuchado este dicho, ¿no? Que hay en esta industria, ¿no? Que el ego no cabe, no tiene lugar el ego en esta industria. Así que cuando vayas a una presentación, deja el ego en la puerta y entra sin el ego, ¿no? And I'm no different. So what I'm saying is, as I share what I think are going to be in the next 15, 20 minutes, some key points on how you can close the year strong and set yourself up for a successful 2018. I want to share just a couple of things about the European market that I think is going to help you. Y yo soy así, yo dejo ese ego detrás, y lo que quiero compartir en los próximos 15, 20 minutos son unos tips, unos puntos de cómo tú puedes cerrar el año 2017 con fuerza y enfocarte claramente al 2018. Y es darte unos tips para que tú puedas hacer crecer tu negocio. So with that, I will tell you that at the recent summit convention, the international convention we had with Zisha in Salt Lake City, I decided to spend more time, not just with my team, but with crosslines, so I can learn from people that are accustomed to working binaries.
Y yo lo que he hecho, sobre todo en la última convención, en el Summit de octubre, no solamente fue juntarme con las personas que están en mi equipo, sino que fue juntarme con líderes de otras organizaciones, especialmente líderes que saben cómo trabajar el binario. And so with that, I left my ego at the door and decided to room with this gentleman from the Powerhouse Group. He's half my age and doesn't have, maybe a fraction of the time in the industry that I have, but I'm smart enough at least to know that I don't know everything, and the binary world is a new world for all of us, so I'm willing to open my ears and eyes and heart to listen and learn from those that have done this successfully. Así que yo hice eso, básicamente, dejé el ego detrás y me junté con una persona que básicamente casi era la mitad de mi edad, que tenía una pequeña porción de experiencia en la industria como yo tenía muchísima más experiencia que él, pero yo no lo sé todo, así que decidí aprender y sobre todo aprender de personas que ya saben cómo trabajar el binario. And here's what I've learned. Number one, and we've already figured this out, this weekly cycle is very fast. Esto es lo que he aprendido. Primero, número uno, y esto yo creo que ya os habéis dado cuenta, el tema de los ciclos, estos ciclos semanales, esto va muy rápido. And we're all accustomed to closing out the month strong, the last days of the month, but not every Friday. Estamos todos acostumbrados a cerrar fuerte el mes, ¿no? A cerrar al final del mes, pero no estamos acostumbrados a cerrar todos los viernes. And this is yet one of many reasons why it's so critically important to work together as a team. Y esto es uno de los motivos por los cuales es tan crítico que trabajemos juntos como equipo. We've heard this before, at least I have. I don't know how it translates in Spanish, but team, T-E-A-M, stands for together everyone achieves more. Y no sé cómo lo dices en español, pero en inglés la palabra team, la palabra equipo, significa que todos juntos, todos ganamos más. This has never been more true in our business than now with this binary front-end program. Y esto nunca ha sido tan claro y mejor que ahora con este programa binario. Everyone goes through their own moments and however long it takes. For me, I struggled with many things as this transformation occurred, but I can tell you that before, people deep in your organization really, they mattered. Of course, everyone matters, but you weren't motivated to work with them. Now, depth means nothing, and everyone means something. And teaming up has never been more important than it is right now. Y yo he ido pasando por un proceso desde que estamos aquí y he tenido mis bajones y demás. Y una de las cosas que me he dado cuenta diferencia es que antes, con el plan de compensación que teníamos antes, muchas veces las personas que estaban en tu profundidad no eran tan importantes para ti. Ahora lo que me he dado cuenta es que la profundidad no importa, ¿ok? Es decir, que cualquier persona es importante y con cualquier persona tú puedes crecer. Por eso es tan importante trabajar en equipo. Very good. And here's what I do know about Europe. It's completely wide open and untapped in this company. Y esto es lo que yo sé sobre Europa. Está completamente vacía y libre en lo que es en esta empresa. I don't remember the exact numbers that Lars was giving me out of Amsterdam, but he was referring to, say, the German market, which is a pretty big country in Europe, right? The number of people and the number of ZRP or the number of orders that are going through on a monthly basis until we arrived was almost nothing. No recuerdo exactamente los números que me estaba dando Lars, este líder con el cual estuve trabajando, pero él me estaba hablando de, por ejemplo, los números que había en Alemania, que es un mercado bastante grande, que hasta que Sango llegó, los pedidos que había de los distribuidores eran muy, muy pequeños.
So I want you to look at this I don't want you to look at it as, wow, there's a reason why, why isn't anyone doing any work here? Because Zija, up until we arrived, I think 70+% of their business has been done here in the US. Y esto no quiero que lo veas como, oh, Dios, es que no está funcionando porque nadie quiere hacer esto, oh, fija, no. No, lo que está sucediendo es que antes de que entrásemos los de Sango, el 70% o un poco más del volumen de fija estaba siendo creado en Estados Unidos. So I'm going to tell you why this is a good thing and not a bad thing, because I was present at the Singapore office opening with Zango years ago. I was at the opening in Kuala Lumpur in Malaysia. And I'm not here to tell you this to impress you, but to impress upon you how I'm not looking backwards, but we spent a lot of money in the past, meaning the company that we were with, on things that maybe didn't matter as much. Zija, and I didn't see the office. I don't know what the office looks like in London, but Zija, I was at the opening a couple of weeks ago in Mexico, and it's nice enough. It's got space. It's in a great location, but it's not like marble and glass and like a palace. Okay, it doesn't have to be a palace. It's an office. Y no te estoy diciendo esto para que tú lo veas de forma negativa, sino porque lo que te quería contar que, bueno, yo estuve cuando con Sango abrimos las oficinas en Singapur y abrimos las oficinas en Kuala Lumpur, y no te lo digo para impresionarte, sino para que sepas que yo vi cómo la empresa en la que estábamos antes pues se gastaba a veces mucho dinero en cosas que realmente no hacían falta, y por eso pasó realmente lo que pasó. Y en la abertura de las oficinas de México y no he visto las de Londres, pero no son super mega clase, lo mejor del mundo, pero son bonitas, tienen espacio y funcionan, que es lo más importante. Exactly. There's a reason why Ken Brailsford, who owns this company, has been successful twice before with companies that have thrived and continue to thrive today, 40 years later. Y hay motivos por los cuales Ken no me sale el apellido. Brailsford. Ha tenido tanto éxito en las dos compañías antes. Hace 40 años que está teniendo éxito en las compañías, ¿no? So I'm gonna switch gears here. I'm focusing on Europe because everyone here, most of the people here, are from Europe, and we are going to force the company to take action because we're going to produce, and obviously they're going to go where the momentum is and where the energy and the activity is, and that's the purpose of us here on this call today, is to talk about closing this year strong, but taking these same habits with you into the new year. Y lo que también os quiero decir es que yo me quiero enfocar en Europa, porque, bueno, obviamente todos los que estáis aquí en la llamada sois personas que trabajáis en Europa, y lo que he visto es que la compañía lo que hace es enfocarse ahí donde hay volumen y donde hay momentum de acción. Entonces yo sé que la compañía va a estar apoyándonos y va a estar poniendo su energía cuando se vaya moviendo más el volumen. Entonces lo que me gustaría que hicieras no solamente es que terminaras fuerte el año, sino que con todos estos tips y estos puntos los llevases contigo al 2018 para que puedas continuar aplicándolos. So if I look at the people that are on this call, we have a wide variety of people from all walks of life. Some have been in this industry for maybe even a decade. Some are newer, maybe even just a year. So the message that I'm going to share with you right now pertains to everyone. It doesn't really matter how long or what kind of level of success you've had to date. What happens is what you do today going forward in order to propel your business, if that's what you choose to do. Y hoy aquí en la llamada hay personas de variedad distinta, de diferentes lugares, que han tenido diferentes experiencias. Hay personas que quizá llevan ya 10 años en la industria, personas que justamente acaban de empezar, y eso realmente no importa la experiencia que tú tengas.
lo que importa es lo que tú vas a hacer a partir de ahora en adelante y cómo vas a hacer que estas pequeñas cosas te empujen y te lleven hacia adelante en el próximo año. So I'm going to give you, you can take notes if you'd like. You can leave it to your memory if you'd like. You've probably heard some of the things that I'm about to share, or maybe not. But there are certain things that you really have to do to succeed, and there are certain things that you probably shouldn't do as well. Y bueno, si quieres puedes tomar notas, si quieres puedes no tomar notas y dejarlo para tu mente. Quizá hay cosas de las que voy a decir que ya las conoces y te voy a contar cosas que lo más seguro necesites hacer para tener éxito y cosas que no debes hacer si quieres tener éxito. I'm gonna speak as if everyone here is doing this as a part-time business. Some may be doing it full-time, but let's assume for the most part, most people that you talk to are going to be considering this on a part-time basis. Y voy a hablaros como si todos los que estáis aquí en la llamada estáis haciendo esto como un negocio a tiempo partido. Quizá hay alguien que lo está haciendo a tiempo completo, pero yo asumo y doy por hecho que a la mayoría de las personas que tú les vas a hablar van a ser personas que van a hacer esto a tiempo partido. Es decir, no van a hacer esto a todo el día, ¿no? Como su único trabajo. Okay, there's a big difference. I know there's always that question. Do I approach people about the business or the product? How do I approach them? My suggestion is have two separate lists. Y siempre hay esa pregunta y esa duda, ¿no? ¿Me voy a acercar a las preguntas, a las personas hablándoles del producto o voy a acercarme a ellas hablándoles del negocio? Mi recomendación es que tengas dos listas separadas. And I'm not here to I'm not telling you to prejudge people, because there may be people on your product list that are looking for a business. That's possible for sure. Y no te estoy diciendo que juzgues o prejuzgues a las personas, porque seguramente que tienes a alguien en tu lista de contactos del producto que están buscando una oportunidad de negocio. But here's a couple of things that I can tell you for sure. Y hay un par de cosas que te puedo decir que son seguras. If you try to sell or push a product or an opportunity onto someone before you've identified if they're even open to something, then yeah, you're banging your head against the wall and you're puking on people, so they call it. Si tú estás intentando venderle a alguien un producto o una oportunidad sin antes haber averiguado si realmente esa persona está buscando algo, se podría decir que lo que estás haciendo es que te estás chocando contra una pared o incluso es que le estás vomitando esa venta. And I shared this with people one-on-one, with distributors one-on-one. Don't try to become this salesperson. I learned some very interesting things not too long ago. Y yo suelo compartir esto cuando hago llamadas de 1 a 1 con distribuidores. No te conviertas en esa típica persona vendedora. Y esto lo he estado aprendiendo hace poco. And I think it might have been from this gentleman, Brendan Bouchard. Maybe some of you have heard of him. Y debe ser de este señor. A lo mejor alguien ha escuchado de él. And one of the things, I haven't read all of the book, but in the beginning I was reading it on the way to the office in Mexico, and something really was so clear to me that should be helpful and should make you happy as you go into the holidays and into the new year. Y no he leído todo el libro todavía, pero estuve leyendo parte de él cuando estaba yendo a las oficinas en México y aprendí algo que creo que te va a hacer feliz para estas Navidades y para el nuevo año. So I don't really, it doesn't matter what city you're in or what country or your culture or how big or small the city is. People, for the most part, are the same. And I'll clarify that, what I mean by the same. Y no importa en la ciudad que tú estés, en el país que tú estés, cuánta gente haya en tu ciudad, cuánta gente haya en tu pueblo, no importa. Pues se podría llegar a decir que casi siempre todas las personas son más o menos iguales y ahora voy a definir eso un poco.
I mean, unless you disagree, and that's okay, but I think at the top of the list for everyone is the most important thing is health. Y quizá no estás de acuerdo conmigo, pero creo que en el número uno en la lista, para todo el mundo, lo más importante es la salud. Number two, it probably depends on the person, but there's going to be a lot of people that want to have financial security. Y el número dos, y eso va a depender un poco de las personas, pero hay muchísima gente que lo que quiere es una seguridad financiera. And that's defined, that's a personal thing. That's just, everyone has their own definition of what financial security means. But Y eso es algo something muy, related to money and being able to pay the bills and take care of their kids and put food on the table and so on. y eso es algo muy particular, que cada persona lo va a definir a su manera, qué es lo que es para esa persona esa seguridad financiera, que será poder pagar las cuentas, poder pagar tu vida, poder cuidar a tus hijos, poder comer, ¿no? Now, there's no doubt there's a deeper level, okay? A lot of people want to know about what their true life purpose is, okay? It's not just about, yes, obviously you need to take care of yourself and be healthy for every reason, and having some money is nice, but there has to be a little bit more if you want to build this type of business. I'm sure you'll all agree. Y estoy seguro que todos estáis de acuerdo conmigo que tiene que haber un poco una capa más profunda. Sí, es obvio que todos queremos cuidar y tener dinero y poder cuidar a nuestra familia, etcétera, etcétera. Pero para hacer este negocio tiene que haber una capa un poco más profunda. So here's the positive. I'm going to give you the positive that 95% of the people that are in your circle of life or that you're going to meet out there, wherever you are, in Starbucks, in school, at the job, at the post office, anywhere you go, 95% of the people have no sales experience and don't want to be a salesperson. Y ahora te voy a contar un poco lo positivo, ¿vale? Y lo positivo es que aproximadamente el 95% de las personas que tú te vas a ir encontrando alrededor de la cafetería donde vayas, del supermercado, del trabajo, del gimnasio, de lo que tú estés haciendo, la gente que tú te encuentras alrededor, ese 95% no va a tener experiencia en ventas y no se quiere convertir en un vendedor. So if you know those numbers going in, why are we trying to sell people and turn them into salespeople and thinking and getting frustrated when our businesses don't grow? Entonces, si sabemos esos números de inicio, ¿por qué estamos vendiendo a las personas y yendo a que las personas se conviertan en vendedores y luego nos frustramos porque no funciona y porque nuestro negocio no crece? I would venture to say, you can all ask yourselves this, you know, everyone, we all know individually if we've done what it took this day, this week, this month to reach whatever goals we've made. Y esto es algo que te puedes preguntar a ti mismo y es algo contigo. Y tú sabes si esta semana, estos últimos días, tú has cumplido y has hecho lo que tenías que hacer para cumplir y llegar a tus objetivos. This is especially important going into the holidays and into the new year. We're going to be surrounded by family and friends for the holidays. And once again, there's still nothing as important as one's health. A whole year passes by, and I'm guessing every single person on this call has had a friend or a family member that's gotten sick or really sick, maybe even died. But health, as we age, gets more and more of a priority. We all know that. We live it every day. Y lo que os va a pasar ahora en estas Navidades, en este periodo antes de fin de año, es que vas a encontrarte con amigos y vas a encontrarte con familiares. Y yo estoy seguro que todos están de acuerdo que la salud es una de las cosas más importantes, que todos habéis experimentado en estos últimos tiempos, que alguien se ha puesto un poco enfermo, un amigo o familiar, o muy enfermo, o incluso que alguien cercano tuyo ha muerto. Y la salud se vuelve algo muy importante, sobre todo cuando te vas haciendo más mayor. So knowing that most
95% of the people don't want to be sold, and they want to sell themselves, really. They want to know that you have something that they want. Really, the best approach that I've learned and utilized over the years is what many of you have heard, forming people, F-O-R-M, family, occupation, recreation, and then the M can stand for many things, motivation, money, what matters. But ask questions, ask simple questions to get to know someone. If you know, I'm sorry, I know I'm rambling. No, I lost it with that rambling. Basically, instead of selling, just ask. Sí, que en vez de ir, ya que sabes de esos números, ¿no? En vez de tú ir y vender ese producto y hacer que la otra persona se convierta en un vendedor, una de las cosas que sí que nos gusta es a nosotros comprar, ¿no? Entonces utiliza lo que se llama el form, ¿no? Que es... can you repeat the form in English? Family. Sí, que es familia, ocupación, recreación. La M puede ser motivación, puede ser diferentes cosas, ¿no? Entonces, haz preguntas para conocer a la persona y saber qué es lo que está buscando. So I don't care if it's a stranger you just met, like I do this in Uber. When I have an Uber driver, I start talking and asking. I may already know the answer, but they need to tell me. So if I ask them, so how long have you been driving Uber, and what made you decide to drive? I mean, I know why they're driving Uber. They need money, but let them tell me, right? Y esto yo lo hago, aunque sea con una persona desconocida, que no conoces, ¿no? Yo a veces cojo el Uber, que son estos coches de taxi, y yo le hago preguntas al conductor, e incluso a veces ya sé cuál va a ser la respuesta, pero lo importante es que sea la persona que me diga la respuesta. Yo le pregunto, bueno, ¿cuánto tiempo llevas haciendo Uber? ¿Por qué conduces el coche? Que ya me sé la respuesta. La respuesta es porque quiere dinero. I won't get into all the details of my recent, Uber drives, but I can tell you I have 3 or 4 contacts. I don't know how they're going to pan out. I don't know. Just like we don't know how any prospect will pan out. But the key is consistently talking to new people. Y no os voy a hacer ahora una explicación de todas mis conducciones con el Uber, ¿no? Y todas mis experiencias, pero sí que tengo ahora mismo como 3 o 4 contactos de conductores de Uber que no sé cómo van a salir. Puede ser que salgan bien, puede ser que no salgan bien, pero la importancia es esa continuidad y esa constancia en contactar a personas nuevas. So if we all know that the 80-20 rule is pretty much how things seem to work, if I talk to 10 people, 8 will say no and 2 will say, let me see more information. Entonces, si conocemos la regla 80-20 más o menos y sabemos que funciona, que si yo le hablo a 10 personas, 8 me dirán que no y 2 me dirán que sí, que quieren saber más. Every single one of us knows that the formula, the secret, the magic potion for this industry isn't that magical, actually. Y todos sabemos que la fórmula, la poción mágica de esta industria, de cómo hacer esto, realmente no es tan mágica. Now, there's 2 things that I see that really need to take place. Based on whatever your goals are, you've got to be consistent. If your goal is to talk to 2 new people a day, then that's what you do. If your goal, you have bigger goals, 10 new people a day, and you form them, you ask them simple questions. If they're open, hey, if I sent you some information, would you take a look at it and give me your opinion? And send them something. So I don't want to get... Y lo que sé es que una de las cosas que sí que sé es que si tú haces algo que tú tienes como objetivo constantemente, funciona. Y si tu objetivo, por ejemplo, es hablarle a 2 personas nuevas al día, excelente, pues haz eso constantemente. Si es hablarle a 10, eso va a depender del objetivo que tú tengas, pues haz eso. Y es tan simple como acabar diciéndole, si yo te mando información, ¿tú estarías dispuesta a mirarla? Y mandarle esa información.
So there's two things going on, right? Consistency on whatever level, however many new people, some people call it daily method of operation, DMOs. It's just another term for how many new people are you going to connect with today and every Y lo day. importante es esa constancia en cuánta gente vas a contactar al día y eso va a depender de tu nivel y lo que tú quieras hacer, pero lo importante es que sea todos los días. So let's say you're being consistent, which is a huge first step. Y pongamos el caso que estás siendo consistente, que es un paso muy grande inicial. But the next step is maybe you're frustrated because you're getting a lot of no's and you're not getting a lot of yeses and a lot of people ordering or signing up. Y el siguiente paso va a ser que quizá estás un poco frustrado porque estás hablando con mucha gente, estás recibiendo muchos nos y muy pocos sís y no estás consiguiendo que la gente se registre. And I have to believe that a majority of the reason there's two reasons. Y yo tengo que creer que la mayor parte de las veces o de las razones que eso está pasando son dos motivos por los cuales te está pasando eso. Number one, you're either really trying to sell them and you're not showing them. People want to know how much you care before they, how do I say this? People care how much, people want to know how much you care before they, oh my goodness. Hold on. Bueno, primer punto es que les estás intentando vender demasiado. Okay. People don't really care how much you know. They want to know how much you care. Y es que la gente no le importa todo lo que tú sabes, lo que les importa saber es cuánto te les preocupas por ellos. Entonces, por eso, si tú les intentas vender... all of us, every single one of us on this call knows that person that knows everything, and no matter what you say, they're always going to know something better. You don't y want todos to sabemos, conocemos a alguien, todos los que estamos aquí en esta llamada, de alguien que lo sabe todo y no importa el qué, siempre va a saber un poquito más. And it's a simple fix. The fix is stop selling and puking to them about mangosteen or moringa or this or that. Ask them questions to find out what's important to them in their lives and their health and their life and their kids and their work. And they're going to tell you everything that they want. Y lo importante aquí es que dejes de vomitar sobre el mangostán y que dejes de vender sobre el mangostán y sobre la moringa y sobre lo que sea de los productos y que empieces a hacer más preguntas y que te empieces a interesar por a qué se dedican, de cómo están los hijos, de cómo está su trabajo, de cómo está su vida y qué es lo que quieren y qué es lo que buscan y que hagas más preguntas. It's got to be about asking simple questions and letting people speak and listening afterwards, because, and again, I learned this from Lars, listen to understand people. Ask those questions, but when you ask those questions, you can't be, I used to be guilty of this in my insurance business. I would be listening to respond. But there's a big difference between listening to respond and listening to understand. Cuando estás haciendo esas preguntas, lo más importante es que escuches y que dejes que la persona hable. Una de las cosas que aprendí con Lars era esto, que yo, por ejemplo, en mi negocio de seguros, antes era muy así. Yo hablaba y quería que la otra persona respondiese para que yo pudiese hablar rápidamente, ¿no? Entonces se trata de que tú hagas esas preguntas, pero que verdaderamente escuches a la persona, que es lo que está buscando. After I meet someone, and I'll use a recent Uber driver as an example, I'm always writing down notes about that person that I learned during this brief conversation. Y voy a poner el ejemplo de uno de los conductores de Uber. Yo siempre, cuando hablo con alguien, tomo notas de lo que he hablado con esa persona y que he experimentado y qué es lo que me ha dicho. So I'll just give you a quick example with this Uber driver. I asked her name. I knew her name because I got Uber, but I asked her, how long she's been driving and why is she driving. Y te pongo un ejemplo con una de las conductoras de Uber. Bueno, ya sabía su nombre porque la había alquilado a través de Uber, pero le pregunté cuánto tiempo llevaba haciendo Uber y por qué hacía Uber.
And her response was, well, I'm brand new, and I have 2 boys, and I'm a single mom, and my one son is really a good golfer, but in order to improve his game, I need extra money to pay for golf lessons. Y me dijo, bueno, soy realmente nueva, acabo de empezar y tengo 2 hijos y necesito el dinero porque uno de mis hijos que está haciendo clases de golf, que es muy bueno en golf, necesita hacer más clases y por eso necesito el dinero para pagar más clases. I mean, just by asking a couple of simple questions, I found out some pretty strong information. This woman's why is about her children, giving them a better chance, right? Giving them an opportunity. Y simplemente por hacer un par de preguntas yo conseguí 2 cosas importantísimas y descubrí cosas importantes de esta mujer, y es que a ella lo que le importa son sus hijos y poder ofrecerle y darles a sus hijos una oportunidad mejor. And somehow the conversation turned to health. I really don't recall. It was just having a conversation like we all do. Y no sé cómo ahora mismo, pero teniendo una conversación con esta señora, pues acabamos hablando de salud. And, she told me flat out, I've got health issues, I've got high blood pressure, I've got something else, and I'm really tired of the medications are not working, and I'm really sick and tired of being sick and tired. Y sin yo decirle nada, ella me dijo, mira, pues tengo problemas de salud, tengo la presión alta, tengo problemas de esto y de lo otro, y estoy cansada de usar medicamentos y de estar enferma y cansada, y estoy cansada de estar enferma y cansada. So I want everyone to listen very carefully. It almost doesn't matter if this woman ends up, after I connect with her on numerous occasions and we go back and forth. Of course, it matters if she joins, but the point is that I'm learning and I'm growing and I'm connecting with people until I find the ones that are the right ones. Y quiero que entiendas esto, realmente en el fondo no importa si al final esta mujer se registra, hace el pedido o no después de que la haya contactado un par de veces. Bueno, sí que importa, ¿no? Pero lo que más importa sobre todo es que yo estoy practicando y estoy contactando a personas, y en esta práctica me estoy orientando a encontrar realmente a la persona verdadera que va a hacer esto conmigo. Yeah, so right now with this woman, she's seen some information. She's very interested. Who knows what's going to happen? But the point is that I didn't try to sell her anything. She told me everything because I asked her some simple questions and I showed her that I actually genuinely care. Y con esta mujer no sé qué es lo que va a pasar. A lo mejor sí que se va a registrar y va a hacer un pedido, pero lo importante es que ella me lo dijo todo. Yo no le tuve que intentar vender nada. Con un par de preguntas me dio toda la información y yo no le he tenido que vender. I think I ended it, before I got out of the car, I said, if I can show you a natural way to get healthy and get control of your health without the use of medications, would you be interested to look at some information? Y creo que la conversación cuando salí del coche fue lo último que le dije. Bueno, ¿tú estarías abierta a ver información que te permita estar saludable naturalmente? Si te mando información, ¿la mirarías? Absolutely. And that was it. She gave me her information and we've been in contact. And I'm not trying to share this with you to tell you exactly how to communicate with people, but I am letting you know that consistency and practicing with, who cares if I made a mistake with this person? It doesn't really matter that much as long as I'm being genuine and I'm really inquiring about them. This is about them. This is not about us. ¿Y qué crees que me dijo? Por supuesto que quiero saber esa información. Me dio los datos y yo le estoy mandando la información y estamos en contacto. Y realmente aquí lo importante es que hagas esa constancia en ese contactar a las personas. No importa que te equivoques y a la hora de contactar te vas a equivocar. Y no te estoy intentando enseñar cómo lo tienes que hacer. Lo importante es que lo hagas constantemente para que te vayas entrenando y vayas aprendiendo. Y que a la hora de hacerlo sea real en el sentido que realmente te intereses por esa persona y quieres saber sobre esa persona. People will know. People will know if they're being sold or if they feel like they're being sold
versus if they have another human being that's asking questions to understand where they are in their life. Y las personas lo van a saber y lo van a notar. Van a notar si hay alguien que les está intentando vender o si es otro ser humano que les está escuchando y les está recibiendo lo que la persona tiene que compartir. So I'm going to segue this into kind of a closing, just some things that I think that people can really relate to that will help them understand finishing this year and going into 2018. If they want to build this business, we work as a team. There's no doubt about it. And you have all the support that you can need. Just reach out to Sarjan and myself and to the other leaders. But para terminar, para ir terminando, te quiero dar unos últimos puntos para que puedas terminar el año con fuerza y con una consistencia. Y obviamente vamos a estar trabajando en equipo. Cualquier cosa que tú necesites, puedes contactar con Sarjan o me puedes contactar a mí y vamos a estar trabajando juntos. You know, all of you have heard this before. You know, when I first got into this industry almost 20 years ago, I think one of the first books I was referred to was Mark Yarnell's Your First Year in Network Marketing. Y creo que todos habéis escuchado esta parte de mi historia, pero como hace unos 20 años, cuando yo empecé mi primera vez en Network Marketing, me leí un libro que es Tu primer año en el Network Marketing. I also read a book, I don't remember the name of it, but it was a guy named Larry Thompson who was big, I think, in Herbalife, 30 years ago or something. También leí otro libro que no me acuerdo el nombre creo que era de Larry Thompson, que era un distribuidor de Herbalife que va como 30 años, buenísimo. So whether it was one book or the other, or David Moses when he spoke and did a training, who's the master distributor in Zija, he did a training for my group in Mexico. No importa si fue un libro o si fue otro o si fue un orador, a David Moses, que es un orador potentísimo de Zija, que escuché ahora en Zija, que dio una charla para mi equipo. It doesn't really matter who you speak to. It's the same message. Is those who speak with the most people typically are the ones that are winning. Y no importa con quién hables, casi siempre va a ser el mismo mensaje. Y es que las personas que están hablando con más personas, típicamente y normalmente son las que más ganan. Now you have to learn some simple skills and some questions and learn how to form people and have it be a more natural conversation than a sales pitch. Ahora tienes que aprender algunos trucos de contacto, algunas preguntas y orientarte a entrenar a las personas y enseñarles a cómo hacer eso, pero so it's a numbers game, but at the same time, the people that you're communicating with and connecting with, you need to ask the right questions and listen to understand. Y sí que es un negocio de números, pero a la vez tú, a las personas a las cuales tú estás conectando, tienes que estar escuchando para poder entenderlas. So I'm going to segue this into everyone doing a little bit of reflection, and I'm going to do the same as we wrap up this call. Y para terminar, voy a hacer un poco algo para que todos podamos reflexionar, incluso yo también, reflexionar un poco para que cerremos esta llamada. So if you haven't already written your goals to finish this year and to move into 2018, I highly encourage you to do so. Si todavía no has escrito tus metas para tu 2018, realmente te invito a que lo hagas. And only each individual can determine how many new people they're going to connect with every day. Y solamente cada individuo puede determinar a cuántas personas va a contactar cada día nuevas. And I only see a few people that are on camera, but for those that are on camera, y solo veo algunos que estáis con la cámara, pero para los que estáis con la cámara, raise your hand if you have a number set, whether it's in your mind or in your goals, of how many people, new people you're going to speak with and connect with on a daily basis.
raise your hand if you've actually maintained that on a consistent basis. Y levanta la mano si ya tienes en tu cabeza o lo tienes escrito de cuántas personas quieres contactar, y levanta la mano si lo estás haciendo ahora constantemente. I didn't see many hands go up. Hans, you went up a little bit and then you came down, which I did too. No he visto muchas manos. Hans, tú has levantado así un poquito la mano y luego la has bajado, igual que yo. And I'm not singling anyone out. I'm just as guilty or, as anyone. Y no estoy apuntando a nadie. O sea, yo soy igual de culpable que todos los demás. What I want you to feel from me and from us is that we're just like you and I, we're all the same here, really. Y lo que quiero que sientas de mí y de nosotros es que somos todos iguales. Que aquí somos todos. I'm not putting myself on a pedestal because guess what? I know that lately I have not been doing my numbers. Y no me quiero poner a mí en un pedestal porque adivina qué, yo sé que últimamente yo no he estado haciendo mis números. And guess what? I can use all the excuses in the world like we all do. Y adivina qué, puedo usar todas las excusas del mundo, que igual que todo el mundo, todos lo hacemos, ¿no? Usamos excusas. Here's my excuse for this week. My little girl is sick. She couldn't go to school. My wife's working. So I'm playing Mr. Dad, Mr. Mom for the last, 72 hours and I'm turning more gray. Y aquí está mi excusa. Pues tengo a mi hija enferma desde hace una semana, mi mujer está trabajando y yo me he convertido en mamá por las últimas 72 horas y me estoy volviendo más viejo. Ahí lo ves así como más blanco, ¿no? So I'm not sitting here and telling you things like bad, shame on you, I'm not your boss, your manager. I'm just a partner that wants to see you succeed. Y no estoy aquí para decirte lo mal que lo estás haciendo, que no estás haciendo los números y tal. No soy tu jefe, soy tu compañero y estoy aquí para apoyarte y verte crecer. This is something, I don't know who I learned this from years ago, but I want to share this with you. If you haven't heard it. Hace unos años aprendí algo, no sé de quién exactamente, pero si no lo has escuchado. It's possible, Sarjan, when we did a Skype call years ago in Madrid, I may have shared this with your team back, I don't know, it could have been 6 years ago, I don't know. Yeah, maybe 5. Es posible que hace como unos cuantos años, la primera vez que hicimos un Skype en Madrid, hablé de esto, puede ser. So look, at the end of your day, you're getting ready for bed, you're hopefully brushing your teeth, and if you don't brush your teeth, hopefully you're doing something to get ready for bed. Y al final del día tú estás preparándote para irte a dormir, ojalá te estés lavando los dientes, si no te estás lavando los dientes, pues estás haciendo algo para prepararte para irte a dormir. But it's a conversation I've had with myself in the mirror. Look at the man or the woman in the mirror. Y es una conversación que tú tienes contigo mismo y con el espejo. Mira a ese hombre o a esa mujer que hay en el espejo. So look, I don't like to use the word lie, but I can be dishonest. Or I could not tell the truth to my upline, my downline, and people in my group and around me, but you really can't lie to yourself. You can't really look at yourself in the mirror and with good conscience and lie to yourself because you feel it. You feel it in your gut. I know you do. I do. Y yo no quiero decir la palabra mentir, pero quizá no ser honesto. Y yo puedo no ser honesto con mi upline, con mis downlines, con gente de mi equipo y tal. Pero conmigo mismo, cuando me miro al espejo, yo sé si estoy mintiendo. Y estoy seguro que tú lo sabes de eso. Cuando tú te mientes a ti mismo, lo sabes. So at the end of the day, if I'm brushing my teeth, I'm looking in the mirror and I realize, my goodness, I'm going to share something. A lot of people talk about treat this like a business, right? Y estás ahí delante del espejo limpiándote los dientes, yo estoy ahí y de repente me digo, madre de Dios, Dios mío. Y mucha gente te dice esto, trátalo como un negocio, ¿no? Trata esto como un negocio. Right, you can do it full-time, you can do it part-time, but you can't just do it some of the time. You have to have consistency, even if you only have 5 or 10 hours a week.
Y lo puedes hacer a tiempo partido, lo puedes hacer a tiempo completo, pero no lo puedes hacer de vez en cuando, aunque lo hagas unas 15 horas semanales. Tienes que If tener una... not, it's just a hobby, right? Si no, es simplemente un hobby, ¿verdad? And I'll give you an example. Today, my wife was supposed to work, but I knew I had this call. I have another call at 4:30. I have another call with Mexico at night, and I need to be on my game and focus to support. And I can't do that with a little girl, who's sick. So I switched so I can keep on my work schedule. Y te voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, hoy mi mujer tenía que trabajar y yo tenía esta llamada, luego a las 4 de la tarde tengo otra llamada y luego tengo otra con México. Entonces yo no podía hacer todo esto y estar concentrado en lo que tenía que hacer con una niña enferma al lado. Entonces lo que he tenido que hacer es que he tenido que cambiar el chip y ponerle el chip del trabajador. So, look, everyone, again, this is all about you, and only you know what you want from this. Only you know what your schedule every week looks like. We can only guide each other, but at the end of the day, everyone's in their own house. It's kind of like you don't know what's going on inside the walls of a marriage, right? Well, you don't really know what's going on inside the walls of a distributor's home either. Y esto al final es tú contigo mismo, cada uno vamos a estar en nuestra casa individualmente, ¿no? Y es como lo que se dice, ¿no? Nunca se sabe cómo es dentro de un matrimonio, ¿no? Pues aquí es lo mismo, nunca puedes saber cómo es dentro de la casa de un distribuidor. So this closing statement isn't to call you out, but in a way, it is a way for you to reflect and understand that we can set up an accountability program and system with each other, but really at the end of the day, you have to be accountable to yourself in this business. Y esto, la última frase que te quiero dar, no es para echarte la bronca ni nada, pero tú puedes hacer una lista de cosas en las cuales tienes que estar, por las cuales tienes que estar ahí, pero realmente al final del día, por la única cosa que tú tienes que estar ahí es por ti. Tú tienes que rendirte cuentas a ti mismo. So I liked what I learned and I heard from this other group not that long ago, because as I shared, most of us hear, well, you need to treat this like a business. Well, guess what? I think a majority of the people that join us in this business have never had a business before. Y esto es algo que aprendí hace poco de ese otro grupo, ¿no? Y sí, siempre nos dicen, tenemos que tratar esto como un negocio. Pero adivina qué, la mayoría de las personas, casi todas las que hacen este negocio, nunca antes han tenido un negocio. But for those, some people have been business owners, but this is an unconventional business compared to having a store, as an example. Y bueno, sí, algunos habrán tenido algún negocio, pero esto es un negocio muy inconvencional, no es un negocio tradicional de como tener una tienda, por ejemplo. So guess what? I have a market or a salon or a gym or a chiropractic office, or I don't care what profession you are. You have certain office hours where your clients or patients or whomever, people that want to buy your products can come. The doors are open. You're open for business. 9 to 5 or whatever the hours are. Entonces, no importa la profesión que tú tengas, quizá tienes un gimnasio, tienes una oficina, tienes una tienda, tienes un salón de belleza, tienes un centro de quiropráctico, no importa. La realidad es que tú tienes un lugar donde la gente puede ir, tienes un horario de trabajo que estás abierto, tu negocio está abierto, yo qué sé, de 9 a 5 y estás abierto. Tu negocio está abierto en ese tiempo. So what I've seen it, and I've really, I'm sharing this with you because I believe that every one of us here feels this and has experienced this. Because te comparto esto porque yo creo que todos sabemos y hemos sentido esto y lo hemos experimentado. Let's compare it more to having a job, even though that's not what this is. But I want you to follow me here. This is important. Y vamos a compararlo un poco más a tener un trabajo. Ya sabemos que esto no es un trabajo, pero quiero que me sigas en esto. O sea, que lo comparemos como un trabajo. So, if you got hired to do whatever job you got hired to do and you have to be there from 9 to 5. Así que si te han contratado para un trabajo, sea cual sea, y tienes un contrato en el cual tienes que estar de 9 a 5, there are certain things that you're expected by your boss or supervisor to accomplish in that day while they're paying you
by the hour. Y tú tienes unas cosas que supuestamente tu jefe está esperando que tú hagas y que tienes que cumplir dentro de tus horas de trabajo, porque por eso te han contratado para hacer ese trabajo. And guess what? If you're spending some of your time surfing the internet or on the phone with your girlfriend or boyfriend, you're not really doing your job, and it's only a matter of time before they warn you or they fire you. Así que adivina qué, si tú no estás haciendo tu trabajo y estás surfeando, navegando por internet, estás hablando con tu chica, etcétera, etcétera, no estás haciendo tu trabajo, tarde o temprano te van a dar la atención, ¿no? Te van a decir, hey, ¿qué estás haciendo? O tarde o temprano te van a despedir. That's one of the hardest aspects of this business, I believe, is to manage your time. And whatever 5, 10, 20 hours a week you might have, and again, only you know how many hours a week you can invest into this business, but you better be on the clock. Y esto es uno de los temas más complicados de este negocio, es el manejo del tiempo y da igual las horas que tú tengas a la semana para este negocio, sean 5, sean 10, sean 15, 20, las horas que tú le vas a dedicar, eso solamente lo sabes tú, pero lo más importante es que estés ahí en esas horas. I mean, just calling it like it is. It doesn't matter the language or the culture or the time zone. It's really human nature. Y no importa dónde tú estás, cómo lo quieras llamar, el horario, la zona horaria del mundo en el que estés, es una naturaleza humana, ¿no? You know, I just want to close this by saying that any one of us on this call has the ability to take control of their health and their life with this opportunity. Y para terminar quiero decir que cualquiera de los que estamos aquí tenemos la capacidad de tomar control de nuestra salud y de nuestra vida con esta oportunidad que tenemos. You know, we can focus on what we don't have. We can focus on this transformation. We can focus on how you know, the office hours have changed or we had a delay in this, but I highly encourage you to focus on you. Y te puedes enfocar en lo que no tienes, te puedes enfocar en lo que va mal, te puedes enfocar en ese nuevo horario que no te va bien, te puedes enfocar en esas oficinas que no te gustan, te puedes enfocar en todo lo que tú quieras, pero lo que yo realmente te invito a que te enfoques es en ti. Yeah, I'm not here to be your boss or your priest or your sergeant. I'm not here to boss you around. I'm really here to bring it into reality that you need to look in the mirror at the end of the day and know if you were your boss, would you be fired for your work ethic and what you accomplished today, or would you be given a raise or a bonus because you did exactly what you were supposed to do? 10 people a day or 2 people a day, connect with them, learn, ask the questions, become better. Y al final yo no quiero ser tu jefe, no quiero ser tu cura, no quiero estar diciéndote lo que tienes que hacer. La realidad es que al final del día, cuando tú estás ahí, te miras al espejo, te tienes que preguntar, a ver, si yo fuese mi propio jefe, por lo que yo he hecho, ¿me despediría o me daría un aumento de sueldo o me daría una mejora, etcétera, etcétera? I don't want to sugarcoat the end of the year here. I want to give you good information that can help you, but I don't want to tell you things just to make you feel good and warm and fuzzy. That's not what I learned as a financial coach is to share information with people that can help them become better. Y no estoy aquí para decirte cosas buenas y cómo mejor tienes que estar, etcétera, etcétera. Lo que he aprendido a través de un coach es cómo tú puedes ayudar a las personas a ser mejor personas. Yeah, I think it's going into the holidays where we're going to be surrounded by friends and family. It's a perfect opportunity to learn and grow by asking simple questions, to really
know how, what happened in the last year in people's lives and really seek to understand them and not to respond and try to sell them. Y en estos días de las Navidades, pues es una gran oportunidad para tú conectar con personas y aprender más y realmente hacer esas preguntas en las cuales quieres saber cómo les ha ido el año, quieres saber más de ellos, quieres saber y no les quieres estar vendiendo algo. And I might be repetitive with this, but I think some of these points are really critical because this hour that we're going to close up soon, and certainly we can have questions and answers if you'd like. I wouldn't consider this time for yourselves that you have set aside to conduct your business. This is important to learn your personal development, but when I say do 5 or 10 or 15 or whatever hours a week you have to conduct your business, those hours are either connecting with new people, sending out information to those new people, or following up with those new people, or connecting them with your upline or support team. Those are the 20, that's what you should be spending 80% of your time on, connecting with new people and getting them information. This is very important, but it's not going to help you build your business unless you actually talk to people. Y para terminar ya, deciros que, bueno, que esta hora que hemos estado aquí hablando es una hora muy importante y es algo parte de este negocio que va a estar dentro de esas horas de tu trabajo. Pero la realidad es que si tú quieres que tu negocio funcione, tienes que dedicar el 80% del tiempo en contactar a personas, en mandarles información, en ponerles en contacto con tu upline, en hacer llamadas a 3. Esas cosas son las que van a hacer que tu negocio funcione, no una llamada como la de hoy. So I'm going to close up, and while maybe this was repetitive for some of you that have been around for years, you've heard this all before. Y para terminar, y quizá he sido muy repetitivo, y para los que estáis aquí, seguramente que es algo que ya habéis escuchado un montón de veces. But I'm going to call myself out here in front of all of you that there's a reason why I'm not an emerald or a diamond on a consistent basis. It's because I haven't been consistent throughout the summer and we're already at Christmas. I don't know what I'm talking about the summer, but time flies and la realidad que quiero decir es que yo me pongo aquí como testigo, que yo no soy esmeralda, no soy diamante, pues porque en el verano, ya estamos en Navidad, ¿no? O sea, no he sido consistente. So, in closing, I just want you to know that working together, especially with this plan that we have, is going to be critical for all of yours and all of our success. And we can do it if we work together. Y trabajando juntos, especialmente con el plan que tenemos ahora mismo, podemos entre todos como equipo conseguir y ser exitosos. One thing you may want to do, as much as we can work together, it's still, we have to take responsibility as individuals. Y a pesar de que podamos trabajar juntos, cada uno tiene que tomar responsabilidad como individuos. I don't know if any of you do this, and to-do lists can be looked at in different ways. No sé si alguien de vosotros lo hace, pero hacer una lista de esta forma pues se puede ver de diferentes formas. One thing that I do, and I learned this from some other leaders, was, like tonight as an example, I'll write a list of how many, like maybe 3 to 5 people that I can help improve their lives in some way tomorrow. Y hoy voy a hacer una lista y voy a escribir 3 o 4 personas en las cuales yo sé que yo les puedo ayudar a mejorar su vida mañana. And I'm connecting with them the next day. Y al día siguiente voy a contactar con ellas. Look, there is no secret formula for success other than hard work and consistent work. Y no hay ninguna fórmula secreta para el éxito a pesar de el trabajo constante y continuado. If you're feeling uncomfortable or if you're feeling uneasy,
then it's probably because you're not doing what you promised to yourself, not to anyone else but yourself. Si no estás contento o no estás a gusto con lo que estás haciendo es porque no es que no estés cumpliendo promesas a alguien, no estás cumpliendo promesas tuyas, a ti mismo. So, you know, there's a saying that you can't really, how do I say this? You can't say the wrong things to the right person. I mean, there's within reason. No le puedes decir a la persona correcta algo equivocado. So I guess what I'm trying to say is don't try to have this perfect script and this perfect way to say things. That's not what's going to get you moving forward. What's going to get you moving forward is connecting, make the mistakes. It's okay to make mistakes. Just be real. Don't be a salesperson. Y no intentes tener la llamada perfecta, todo perfecto. No, simplemente lo que tienes es que hacerlo. Y no seas un vendedor, simplemente ponte, sé real y haz lo que tienes que hacer. I'm 110% sure that every single person on this call knows if they are keeping their promise to themselves, assuming they have goals in this business. Y yo estoy seguro que todos los que están en esta llamada saben si están manteniendo la promesa en su negocio. My suggestion is create these consistent habits of connecting and learning and growing. Y mi sugerencia es que tengas estos hábitos constantes de aprender y de crecer y de conectar con personas. Because as Jim Rohn says, for things to get better, we have to get better. Porque como dice Jim Rohn, para que las cosas se vuelvan mejores, nosotros nos tenemos que volver mejores. If we want more in our lives, and that's whether it's relationships or better health or more money, we have to be more. Y si nosotros queremos mejores cosas en la vida, sea mejores relaciones, más dinero, lo que sea, tenemos que ser mejores. So learn some simple questions for people. Get comfortable communicating and really seeking to understand, not to sell. Así que realmente apréndete esas preguntas básicas y contacta con las personas en busca de aprender de las personas y no para venderles. If we work together, everyone, we can make 2018 the best year in our lives business-wise. Y si trabajamos juntos, chicos, podemos hacer que el 2018 sea el mejor año a nivel de negocio. But each of us as individuals in our own homes, with our own cell, with our own tablet or laptop, we are still responsible for the actions that we take daily and consistently that will help us achieve our goals. Y cada uno individualmente en nuestras casas, con tu teléfono, con tu iPad, con tus llamadas, eres responsable individualmente de las actividades y la constancia que tú vas a tener en tu negocio para conseguir tus objetivos. Yeah, so, you know, enjoy your family and friends and embrace the blessings that, you know, you have in your lives as we go into the holidays here. Así que disfruta de la familia, disfruta del contacto con los amigos en estas vacaciones. And also know that you're asking questions to understand, but have it in your heart and in your soul that you do have a solution to many people's problems. Y estás haciendo preguntas para comprender y para entender, pero tienes que tener también en la parte de dentro de tu alma y de tu corazón ese conocimiento y ese saber que realmente tienes una oportunidad y una solución para los problemas de las personas. I didn't just give you the green light to sell people and puke on them and tell them how great this moringa can be for their health. I didn't do that. Y no os he dicho que no os he dado luz verde para que empecéis a vender y empecéis a vomitar a las personas de lo bueno que es la moringa. No, eso no te lo he dado. I just want you to know as you're asking these questions, I just want you to know that you have these people's best interests in mind and you're really seeking to understand where they are in their lives so you can provide a solution. Y que a la vez que estás haciendo estas preguntas, estás buscando dónde es que está la persona para que tú le puedas dar esa solución. You know, self-accountability can be
being accountable to oneself is one of the most difficult things, I believe, for people. At the same time, it's probably the most important thing. So it's an internal battle, that little voice in our heads, one saying, we can do it, the other one denying it. But you have to be the stronger voice. If your goals and your purpose and your why is strong enough, then you will implement consistent activity or action that will lead you down that course of success and that path of success. Y tú tienes que ser el responsable por tus acciones y tienes que estar observando esas vocecitas que tienes en la cabeza que te están diciendo esto o lo otro. Y si tus sueños y tus objetivos son lo suficientemente claros y grandes, vas a poder ir a través de esas vocecitas y tener el objetivo que buscas. So with that, I know we've gone a little bit over here, and I don't want to keep everyone up too late. Absolutely here, as long as you want to ask questions, I'm happy to answer. Y bueno, ya para terminar, no quiero tomaros más tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar ahora, tenéis el micro abierto. You open the mic? Oh, I guess that would help, huh? Yeah. Okay. So feel free. It doesn't matter. There's no bad questions. Y no hay preguntas malas, así que si alguien tiene alguna pregunta, adelante. No? No. I think I stunned everyone. Yeah. Look, it's Yeah. I'll just close, before if no one wants to ask a question. And for those that are parents, they can relate. Sarjan, you're about ready to come down this road. But I became a father. Para terminar, voy a decir algo, ya que nadie tiene nada que decir. Y sobre todo para los que sois padres, y yo sé que tú, Sarjan, pues vas a ser papá, pues entonces, eso. Yeah, I became a father at the age of 50 for the first time. Yo me convertí en papá la primera vez con 50 años. Sometimes I question why. Y a veces me pregunto por qué. But at the end of the day, it's not only the biggest blessing, my daughter, in my life. Y al final del día no es que sea la mejor bendición, no solamente es la mejor bendición, mi hija, But it's the most difficult thing I've ever had to do. pero es la cosa más difícil que jamás he tenido que hacer. And yeah, I guess until you become a parent, you don't know it. Y supongo que hasta que no seas padre, pues no lo sabes. But I can tell you that if I can be a dad, then I can build this business. Y te puedo decir que si yo puedo ser padre, pues entonces puedo construir este negocio. Because I'm getting paid to connect with people and to promote. And connect and promote and connect and educate and promote. I'm not really doing anything that none of us can do. If you do it consistently, it really becomes easy, second nature. Ya que me están pagando por hacer algo que es promover y contactar, promover y contactar. Y si eso lo haces constantemente y continuadamente, se convierte en algo natural. Yeah, it's, and I'm just speaking for myself, but I'm pretty sure everyone can relate. It's when I do it once a day or once a week, and then I take, I don't talk to people for 5 days. That lack of consistency, I can feel it. I can feel it in my business. I can see it in my business. I can feel it in my heart. I know that Y me lo digo para mí mismo y lo digo a las personas también, porque yo estoy seguro que os pasa, que si yo, y a mí me pasa, que si le hablo a una persona y al cabo de 5 días le hablo a otra, lo que he notado es que no veo esa consistencia y no veo el resultado. No veo el resultado en mi negocio, no veo el resultado en cómo yo contacto a las personas. Entonces veo esa falta de consistencia en mí. So I want to respect your time. I know it's late. I really appreciate your time and your ear. Y quiero respetar vuestro tiempo y os agradezco muchísimo que habéis estado aquí esta noche. We're going to have next Thursday, Sarjan is going to be translating with Redis, and we're going to have
even more people on that want to close the year strong and open up 2018 with a bang. Y el próximo jueves vamos a estar en una llamada con Redis Farca, en el cual vamos a estar hablando para cerrar bien el año y hablar de cosas nuevas. We're in a very exciting place in the history of this company and where we sit right now. Estamos en un momento muy interesante y muy emocionante en la historia de esta empresa. You know, for me, having had success in Zengo, I see this opportunity today as an even greater one than I could ever imagine that Zengo was. Y para mí veo esta oportunidad, yo he tenido éxito en Sango, pero veo esta oportunidad como algo muchísimo más grande del éxito que jamás he tenido en Sango. Because what it is I know this is going to be hard for people that have heard for years, friends don't let friends do binaries. Y sé que para algunos va a ser difícil y habéis escuchado, ¿no? Que no dejéis a los amigos hacer binarios. It personally took me probably a couple of months to get over that. Y me llevó un par de meses para sobrellevar eso. But once I started connecting with people that have done binaries and once I got to know the company and everything involved, pero una vez empecé a conectar con personas que han hecho el binario y me he involucrado con ellos, I realized that I can help more people now and we can all work together more than ever before. me he dado cuenta que ahora puedo ayudar a más personas y podemos trabajar más juntos que nunca ahora. That to me is priceless because this is, you know, many of us come into this business, of course we want better things for ourselves, but we know if we help enough people get what they want, we'll get the riches that we're seeking. Y para mí eso no tiene precio porque todos sabemos que si ayudamos a las personas a conseguir lo que ellos quieren, eso da riqueza a mucha gente. At the end of the day, if we're communicating and working as a team, then you're going to have the support that you need, but you still are responsible for how many people you're connecting with on a daily basis. It's really something that has to come from you. Y al final del día tú eres el único responsable y tú sabes a cuánta gente has conectado y a cuánta gente has ayudado. Yeah. Great. And yeah, after next week and into next year, as you can share this, Sarjan, we're going to be consistently having different types of speakers, different leaders, corporate, whatever. Y como la semana que viene y a lo largo del año que viene vamos a estar teniendo diferentes líderes y personas del corporativo que van a estar entrando en las llamadas y ayudándonos en estas llamadas online semanales. Okay, super, great. Thank you very much, Marc. It was a pleasure. Thank you for your translation and support as always, Sarjan, and Feliz Navidad. Merry Christmas. A ti, feliz Navidad. Y que os vaya muy bien a todos las fiestas, que disfrutéis. And we'll look forward to seeing you next Thursday, and feel free to bring your teams to listen to the closing words, you know, to close out the new year and welcome in the new year with Redis. Y espero verte la próxima semana y trae a tus equipos para que puedan escuchar a Redis y veamos y escuchemos el cierre del año. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Felices fiestas. Gracias. Chao, chao.